Pero de ahí hay que hablar de las cosas que también nos interesan muchísimo, como estar bien con nuestras piernas, nuestros pies. Lo cierto es que nos sostienen durante todo el día y mucha gente se queja de molestias en esta zona, se queja de picor, de ardor y así un sinfín de situaciones pues que nos hacen sentir mal. Y lo que queremos verdaderamente es prevenir para no tener consecuencias. Hoy está con nosotros el experto doctor Jorge Chavarría, cardiovascular. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí con nosotros. ¿Cuáles son, verdad, esos problemas que verdaderamente aparecen y que pueden causarnos, lo que decíamos, pueden hacernos sentir esa pesadez en las piernas, ese picor, esa quemazón, ese ardor? Claro, como hemos hablado ya en programas anteriores, inclusive lo que hemos dicho es que últimamente con todo esto de la pandemia, con lo que fue el trabajo en casa y demás, la gente ha consultado mucho por lo que es la parte de la pesadez, la hinchazón de piernas, por el hecho de caminar, o sea, ha disminuido el ejercicio, la gente camina menos. Entonces esto nos ha generado mucho de consulta de este tipo. Cuando nosotros analizamos lo que es el sistema circulatorio, por ejemplo en esta imagen que vemos acá, yo siempre les digo a los pacientes que el 70% alrededor de la cantidad de sangre, o sea, del 100% de los 5 litros que nosotros tenemos de sangre, alrededor del 70% se encuentra en las venas, solamente un 30% en las arterias. Entonces, del corazón la sangre baja por las arterias y sube por las venas. Hay 3 mecanismos principales que hacen que la sangre suba por las venas. El principal es lo que se llama la bomba muscular. Entonces, ¿qué es la bomba muscular? Esto en sí, cuando nosotros caminamos, la contracción muscular lo que genera es un bombeo constante de la sangre para arriba. Ese es el principal mecanismo. El segundo tiene que ver con lo que es la respiración, donde nosotros respiramos, estos cambios de presión a nivel del tórax están continuamente succionando sangre de lo que viene de abajo. Y el tercer mecanismo es el empuje que tiene el mismo corazón, donde el corazón bombea, sigue empujando la sangre. Entonces, estos 3 mecanismos, que es el principal, la bomba muscular, la respiración y el corazón, hace que la sangre se devuelva. Ahora, ¿qué pasa, doctor, cuando en este funcionamiento que usted está explicando claramente, verdad, se forma como lo que podríamos decir un bache y no se logra que la sangre circule como debe ser? Claro, si nosotros viéramos una vena, todas las venas y principalmente la de las piernas están llenas de lo que se llaman válvulas, ¿ok? Entonces, estas válvulas, cuando nosotros, por ejemplo, agarramos un avión y estamos todo el rato, 6, 8 horas sentados, la sangre tiende, como no estamos contrayendo el músculo, la sangre tiende a estancarse un poco en la pierna. Entonces, estas válvulas evitan que la sangre se devuelva. Simplemente la sangre se queda estancada, pero no se devuelve. ¿Qué es lo que pasa cuando hay estos famosos coágulos o estas obstrucciones? En sí, la sangre llega acá, generalmente se queda lo que se llama estasis o que se queda estancada, digamos, a este nivel y empieza o puede llegar a formar un coágulo. Entonces, este coágulo que forma aquí a nivel de la vena lo que genera es una obstrucción que nosotros llamamos trombosis. Y las trombosis pueden pasar a nivel profundo o a nivel superficial. ¿Qué quiere decir profundo o superficial? Sí, exacto. Ajá. Las venas que están entre la piel y el músculo, o sea, las que pasan por la grasa, esas son las venas que nosotros llamamos superficiales. Las venas que están dentro del músculo, o sea, por dentro debajo de la piel y debajo de esta parte, dentro del músculo propiamente dicho, es lo que nosotros llamamos venas profundas. Entonces, un coágulo a nivel del sistema venoso superficial es una tromboflebitis superficial que nosotros llamamos, y un coágulo que se forma en las venas profundas es lo que se llama una trombosis venosa profunda. Ahora, doctor, si tuviéramos que repasar, ahí tenemos una muchacha que nos va a ayudar, ¿verdad?, claro, a ilustrar. Si tuviéramos que repasar cuáles son los hábitos que nos puedan ayudar a que este tipo de cosas no suceda, ¿cuáles podríamos enumerar? Claro, hay ciertas personas que tienen ciertos factores de riesgo que pueden eventualmente generar algún tipo de problema de índole de coágulo, ¿verdad? Correcto. O de trombosis que nosotros estamos hablando. La persona, la que es obesa, la persona que no hace ejercicio, la persona que tiene ya algún tipo de cáncer o que tiene algún tipo de factor predisponente que le pueda dar una trombosis, todavía son más como es frecuente, digamos, que puedan hacer este tipo de trombosis. Sin embargo,
en las personas, digamos como vos o como yo, que normalmente estamos en un trajín todo el día caminando y estamos en ese aspecto. Entonces eso nos ayuda, ¿por qué? Porque hay un bombeo, principalmente lo que explicaba ahora, ese bombeo muscular lo que hace es circular la sangre y evitar que se estanque en la pierna. Cuando Entonces, hablamos de masajes, por ejemplo, ¿estos nos pueden ayudar? Sí, claro. Normalmente, bueno, cuando una persona está trabajando, digamos que está todo el día de pie, lo ideal es estarse moviendo y eso está en ese índole. Moverse, como sea. Y eso lo que hace, por eso es que en los aviones igual, las personas que son obesas o las personas que tienen algún factor de riesgo, como por ejemplo inclusive las pastillas anticonceptivas, se recomiendan que caminen por lo menos cada 4 a 6 horas dentro del avión para que estén movilizando la sangre y se quede estancada. Desde el punto de vista de masajes, en las noches principalmente... ¿Cómo sería, doctor, claro, para ilustrarlo? Un momentito. Entonces, normalmente, como les explicaba, la sangre viene de abajo para arriba. Entonces, todas estas cremas, y eso también tiene que quedar claro, todas estas cremas que nosotros vemos en las farmacias y que anuncian que son la panacea que para la Que circulación. nos van a ayudar a que circule la sangre, exacto. Realmente como tal no es así. En sí las cremas ayudan mucho a lo que es el alivio de la persona. Entonces si usted llegó en la noche cansada, con las piernas recargadas y demás, esas cremas sirven para inclusive hacer masaje. Para que nos ayuden en el masajito. Y nosotros lo que buscamos principalmente es un masaje de abajo hacia arriba con la crema, de todo principalmente a nivel muscular y a nivel de las venas superficiales, para que todo ese recargo o toda esa sangre suba, no se quede estancada y no genere molestia. Y esta crema como tal lo que genera es eso, el alivio principalmente de la pierna. Si la pierna está recargada, si estamos sintiendo todo lo que estamos comentando, el masaje siempre debe ser hacia arriba. Siempre debe ser hacia arriba, porque eso lo que genera es lo que buscamos es que todo este líquido, toda esta sangre que está acumulada en la pierna suba, no se quede estancada. ¿Por qué tenemos estos tacones aquí? ¿También esto viene en detrimento, digamos, de nuestras piernas? Como yo le digo a todo el mundo, en exceso es lo malo. Entonces, usar tacones en sí no es algo malo, mientras que si usted todos los días me dice que va a trabajar con este zapato, 8 horas al día, ahí sí. ¿Por qué? Porque la conformación de la pierna cambia. Entonces, la parte muscular, la gente que no hace ejercicio principalmente, entonces empieza a perder un poco la fuerza muscular de la pantorrilla y lo que genera es eso, que la sangre se quede un poco más estancada en la pierna. Si nosotros cambiamos los hábitos, digamos, podríamos evitar, por ejemplo, la aparición de las varices y todo esto que puede también colaborar. Esto es algo que también yo le digo mucho a las personas, las varices es algo muy genético, entonces esto es algo muy hereditario y lamentablemente esa parte no la podemos quitar. Pero si nosotros llevamos estilos de vida saludable, podemos prevenir. Entonces, ¿qué es lo que me refiero? Si haces ejercicio, si utilizas medias elásticas, si evitas pasar periodos prolongados, mucho tiempo de pie o sentada, todo eso como tal, si mantienes un buen peso, entonces todo eso como tal te puede ayudar a prevenir la aparición, pero la parte genética no la podemos quitar y por ende probablemente te van a seguir apareciendo varices, pero en menor cantidad si te cuidas. Para la gente que digamos ya tiene aparición, ¿verdad? Esas montañitas azules como les llaman algunos y que probablemente se le están formando varices, el tema del ejercicio, el tema de salir a caminar, por ejemplo, ¿contribuye? O de alguna manera no sería recomendable. Siempre, más bien, o sea, sí tenemos que recordar que hay dos cosas, lo que es la enfermedad arterial y lo que es la enfermedad venosa. Hablando propiamente de la enfermedad venosa, dejando de lado la enfermedad arterial, nosotros lo que buscamos con la enfermedad venosa es que la sangre circule, que no se nos quede estancada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todas estas varices capilares? Lo que hablamos ahora con la imagen que tenemos acá. O sea, cuando nosotros, esto es una vena, cuando yo les hice ahora el dibujo, o sea, esto es una vena normal. O sea, aquí está la válvula y entonces la sangre está circulando de abajo para arriba y no se devuelve. ¿Qué pasa en las varices? Que esta vena como tal se dilata. Entonces la vena se dilata y ya la válvula como tal no funciona igual. Entonces esto genera flujo de sangre para arriba y también genera flujo de sangre para abajo y esto llega a generar lo que se llama turbulencia. Y esta turbulencia es lo que nos puede generar una flebitis o lo que la gente llama una tromboflebitis o lo que hablamos ahora una trombosis si es a nivel de las venas profundas. Entonces, ya cuando hay aparición de capilares, varices, venitas y todo esto, nosotros podemos estar ante este escenario. Entonces, siempre se ha mal informado a algunas personas que dicen que las varices se tratan por cuestiones estéticas. No es así. Las varices pueden llegar a complicarse. ¿Con qué? Con una flebitis, con una trombosis inclusive. Entonces,
uno no puede decir, o sea, tampoco está el otro extremo que te dicen que apenas te ven con capilares hay que operarte ya porque si no te va a dar una trombosis, tampoco es extremo. O sea, lo que sí es que nosotros, ya desde que vos empezás a tener varices, lo ideal es tratarlas para prevenir complicaciones principalmente a futuro. ¿Por qué? Porque esto no va a mejorar de ninguna forma. O sea, si ya vos tenés varices, ni cremas, ni masajes, ni nada te va a quitar la varice como tal. Vos ocupás quitar la varice de una forma, llámese láser, escleroterapia, cirugía, o sea, lo que ocupes para quitar este problema y prevenir complicaciones a futuro. Otra cosa que yo les explico a las personas es que las varices se forman principalmente por lo que se llama una insuficiencia venosa. Como les decía, la vena como tal pierde fuerza, se dilata y genera la varice, o el capilar, cualquiera de las dos. Esto lo que traduce es que tenés una insuficiencia venosa de fondo. Nosotros quitamos las varices, pero la insuficiencia venosa no se cura. Hay que corregirla. No, no se cura. No. Entonces, tiene tratamiento con todo esto que estábamos hablando, medias, peso, ejercicio, etcétera, pero la insuficiencia venosa como tal no se cura. Entonces, nosotros quitamos la varice, quitamos el capilar, pero la insuficiencia venosa sigue. Y entonces la insuficiencia venosa es lo que sigue provocando varices toda la vida. Entonces, como yo le digo a la gente, esto es como la diabetes. Si usted le da tratamiento, usted se mantiene bien. Pero si usted llega, a veces la gente lo que piensa es que uno los opera, les quita las varices y dicen, ¿para qué me va a hacer algo si luego se me vuelven a hacer? No, no es que no se le vuelven a hacer. La insuficiencia venosa que padece va a seguirle provocando varices. Pero si nosotros estas varices las quitamos y se mantiene solo con la insuficiencia venosa y lleva tratamiento para la insuficiencia venosa, usted se va a morir con las piernas bien y sanas. Pero si usted no lleva tratamiento, entonces la insuficiencia venosa te va a seguir generando varices, te puede provocar flebitis, trombosis, úlceras y vienen todas las complicaciones a futuro. Todo a tiempo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por toda esta información. Buenos hábitos, tratamientos a tiempo y sí podemos ir con manos aliadas. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente, gracias. muchas gracias.